Hola, buena gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo en el canal de Dio Economía. Hoy os vengo a hablar de algo más sencillo. Este tema está más enfocado para chicos de cuarto, primero de bachillerato como mucho, o incluso un poquito más para abajo, ¿no? Tercero de la ESO, o bueno, cualquier persona que quiera entender un poquito de economía. Hoy voy a hablaros de varios conceptos importantes que están muy correlacionados y voy a hacer una especie de pupurrí, mezcla entre la economía, la inflación, el tipo de interés y el desempleo. ¿Cómo está relacionado todo esto? Y lo voy a hacer de manera sencilla para que cualquiera de nosotros pueda entenderlo y, bueno, vuestro mundo va a ser en cuanto veáis las conexiones que existen, porque yo siempre le digo a mis alumnos una cosa: la economía no es de una ideología u otra, es más bien como un coche o como una nave. Tengo que ir apretando botones dependiendo de las circunstancias en las que me encuentre. Y eso, pues evidentemente no tiene nada que ver con ideologías políticas de un sentido u otro. Pero bueno, en fin, que esas valoraciones lo dejaré a cada uno de vosotros. Lo que quiero es haceros abrir los ojos, explotaros vuestra mente. Boom, blow up. En fin, vamos allá. Bien, pues vamos a hablar de economía, tipos de interés e inflación y además de eso, desempleo y cómo todos estos conceptos en la economía están relacionados entre sí, como por ejemplo el aumento o la disminución del tipo de interés afecta el desempleo y esto a la inflación, y cómo la inflación también afecta al desempleo, a la economía, cómo sí necesitamos inflación en cierto modo para que haya empleo, pero demasiada inflación podría ser perjudicial, por ejemplo, como ahora que estamos sufriendo una inflación del 6%, que es 3 veces más de lo que debería o se establece como un crecimiento de la inflación adecuado, ¿no? Del 2%. En fin, de estas cosas vamos a hablar. En primer lugar, quiero hablaros del dinero y el tipo de interés, pero para ello tengo que contaros una breve historia del dinero. Y bueno, aparte de esa breve historia, las características que posee el dinero o que debe poseer el dinero para considerarse dinero. El caso es que en el Neolítico, en el Creciente Verde, se llamó así, se produce lo que se llama la especialización, es decir, ya las personas no seguían una economía de forrajeo, es decir, no iban recolectando, no iban haciendo un poquito de todo, pesca, ganadería, todo a la vez, sino que más bien dividieron el trabajo. Unos se dedicaban a la pesca, otros a la ganadería, otros a la agricultura, y esto hizo que sean especialistas en lo que hacían y por lo tanto generasen más producción, serían más productivos, por lo tanto generan un excedente, una cantidad de producto que en realidad no consumen, no autoconsumen. Pero estas personas, aparte de trigo, por ejemplo, como aparece en esta foto, necesitaban carne, pescado, otras cosas. Y para esto tenían que intercambiarlo con aquellas personas que les sobraba carne. Por ejemplo, a mí me sobra trigo, a ti te sobra carne, lo intercambiamos. Y de ahí surge lo que se conoce como el trueque. Muy sencillo de entender. Este individuo tiene pescado, le sobra el pescado, este individuo le sobra carne y ambos intercambian, llegan a un acuerdo. Por lo tanto, en este caso no se podía decir quién es el comprador ni vendedor, porque aquí no se compra y ni se vende nada. Están cambiando mutuamente productos por necesidades mutuas. Entonces aquí no se podría decir quién es el comprador ni vendedor. Es una característica del trueque. Bien, ¿por qué dejó de funcionar el trueque? ¿Por qué no seguimos con este método? Pues porque el crecimiento, la especialización, estos fueron los primeros pasos del comercio, hizo que las ciudades crecieran y era mucho más difícil encontrar un par. Es decir, ¿cómo medía yo cuántos huevos valía la carne de caballo, o un caballo entero, o una vaca? Era muy difícil de medir, entonces buscamos y encontramos referencias u objetos importantes o relevantes que nos permitieran convertir nuestros productos en una unidad de medida. Por ejemplo, plumas exóticas, cacao o sal. De ahí la palabra salario, ¿no? Porque los romanos cobraban en digamos, en este bien, salario. ¿Qué características tenían que tener estos elementos para considerarse dinero? Que sean limitados. Es decir, no todo el mundo podía acceder a la sal. Por lo tanto, se suponía que le confería un valor cuando una persona lo tenía. Tenía que ser transportable. Es mucho más
fácil transportar un gramo de sal, un kilo de sal, que transportar carne. Además, en este mismo sentido, no debía ser perecedero, puesto que si era perecedero, se termina pudriendo, no podría transportarlo, no tendría mucho valor, o su valor era corto en el tiempo. Y, por supuesto, y que no quepa duda, debía ser aceptados por todos. Todos teníamos que entender que la sal era algo valioso. En el momento en que nosotros perdíamos la fe en la sal, o en el cacao, o en las plumas exóticas, esto dejaba de funcionar como dinero. Habría que buscar otro elemento. Bien, y aquí es cuando llega otro elemento, el oro, que se refina, es un metal precioso y es deseado por todos. Y cumple con las características que antes he mencionado. Es divisible, es de oferta limitada, es transportable, no perecedero, sobre todo esas cuatro, y además todo el mundo lo quería. Era la nueva forma de pago. Todo el mundo aceptó el oro y la plata como pago por su excedente. Además, el oro y la plata tenían algo que no tenían los demás objetos, un valor intrínseco. ¿Qué se quiere decir con un valor intrínseco? Es decir, el propio material valía lo que ponía. Una moneda de oro era una moneda de oro. Sin embargo, un papel en el que ponga una moneda de oro no vale una moneda de oro, puesto que el material del que está hecho ese pago o ese papel es solamente una idea o de manera ficticia una referencia a una moneda de oro que no es el papel en sí. Bueno, a lo mejor os he liado un poquito, pero creo que me entenderéis. Los 500 euros no valen 500 euros. Realmente valen unos céntimos el papel, pero nosotros le damos la fe de que vale 500 euros porque todos hemos aceptado que ese papel moradito valga lo que dice que pone. A esto me refiero con valor intrínseco, que está en el propio material. Bien, pues como todo el mundo acepta esto como pago, todos felices y contentos, pero como en todos los momentos de la historia, en todas las partes del mundo, existe la pillería y el robo, las personas, por miedo a que fuera sustraído este oro que tenían en sus casas, fueron a los orfebres. Digamos que los orfebres se convirtieron en la primera entidad financiera o el primer banco de la historia, porque los orfebres se dedicaban a manipular las joyas preciosas, esto es la orfebrería, y tenían sistemas de vigilancia o de, digamos, de guardar este dinero que no tenían el público en general. Por lo tanto, las personas comenzaron a ir a estos señores a pedirles que le guarde su oro. Estos señores se dan cuenta de que hay un negocio incipiente en esto, puesto que podían cobrar un tipo de interés por guardar este dinero. Es decir, imaginaos, lleváis 10 monedas de oro y os piden una moneda de oro a cambio de la custodia de este oro. ¿Ok? Y bien, estos tíos utilizaban la cabeza. Se dieron cuenta de varias cosas que les permitió aprovechar estos ingresos, este dinero que llegaba de fuera. Las personas iban a por una cantidad muy pequeña del oro y la plata que guardaban, y no todos al mismo tiempo. Esto era la parte fundamental. Es decir, cada individuo que le llevaba 10 monedas de oro, se encontraba el orfebre con que cada X tiempo iba a por una moneda, 2 monedas, volvía y guardaba 5. Y así sucesivamente. Esto les permite darse cuenta que el 90% del tiempo tienen el 90% del dinero. Por lo tanto, solo tendrían que reservar una décima parte, por ejemplo, en este ejercicio mental que estoy haciendo, solo tendría que guardar una pequeña parte para cuando viniese la persona en cuestión. Y ya está. Esa es una de las cosas de las que se dan cuenta. Además, como ya he dicho antes, podrían cobrar unos intereses por custodiar este dinero. Este dinero lo podían prestar a otros, y aquí es donde viene la otra parte del negocio, para que los invirtiesen en otros negocios, dado que era un dinero ocioso, es decir, que no se utilizaba, y cobrarles a estos prestatarios por el dinero prestado, más la devolución. Es decir, prestaban, me lo invento, 5 monedas de oro de las 10 que le llegaban, y cogían
y le decían al individuo en cuestión que le tendría que devolver 6 monedas de oro. Por lo tanto, las 5 que le había prestado, más un interés. Ese interés, esa pequeña parte, era la ganancia de los orfebres. Por lo tanto, ganaban por dos sitios, por la custodia del oro y por la devolución del préstamo que hicieran en un momento dado. Incluso, para rizar más el rizo, pagaban intereses a los depositantes de oro. ¿Por qué? En vez de cobrarles, le pagas. En vez de decirle, oye, si me traes 10 monedas de oro, cuando vengas a recogerla tendrás derecho a 11. ¿Por qué hacían esto? Porque era evidente que cuanto más dinero atrayesen a sus manos, más capacidad de préstamo tendrían y por lo tanto más intereses cobrarían de otros. Incluso podían llegar a tener beneficios por ello. Es decir, imaginaos, también me lo invento, presto 10 monedas de oro a alguien, soy el orfebre, y me tiene que traer 14. Y yo tengo que pagar 2 monedas o 1 moneda de oro a la persona que ha metido estas 10 monedas iniciales. Por lo tanto, si el otro individuo me trae 14 y yo le debo 1 moneda de oro al que metió ese dinero en mi banco, en mi orfebrería, para ser exactos, pues me quedaría con 3. 4 monedas que gano, menos las que tengo que pagar, me quedaría para mí con 3. Y ahí está el negocio, rizamos aún más el rizo. Por lo tanto, la diferencia entre el tipo de interés que pagaban los orfebres y el que recibía el dinero prestado era el beneficio, lo que acabo de explicar. Y por último, de hecho, se rizaba aún más el rizo, porque de hecho no hacía falta prestar oro, es decir, físicamente. Solo prestar resguardos con el valor solicitado en garantía de cierta cantidad de oro. Es decir, una persona me venía a pedir 10 monedas de oro y yo no le daba las 10 monedas de oro, le daba un papel que decía que tenía derecho en cualquier momento a venir a pedirme ese oro a la orfebrería. Por lo tanto, ya ni siquiera el oro tenía que salir de mi caja. Solo un papel que decía que en esa caja había cierta cantidad de oro. ¿Qué pasa? Que ese papel también lo recibían los dueños reales de ese oro, ¿no? Como que habían depositado en mi caja 10 monedas de oro. Y también lo podían recibir aquellas personas que me pedían prestado. Por ejemplo, 5 monedas de oro. Le daba un papel escrito en el que ponía, toma, aquí tienes derecho a venir a por tus monedas de oro cuando la necesites para montarte el negocio que te quieras montar o la inversión o la empresa que te quieras montar. Bien, pues estamos en esta situación. Las personas tenían un recibo. Un papel que decía que tenían derecho a buscar o a cobrar o a recuperar una cierta cantidad de dinero en una orfebrería, una casa, ¿no? Una casa de el orfebre Montesquieu, ¿no? Y decía que tenía cierta cantidad. Al principio, este recibo era nominativo, tenía nombre y apellido, Pepe Madrigal, pero con el tiempo pasó a ser al portador. Por lo tanto, se podía transmitir, con lo cual la gente para pagar sus deudas no hacía falta que fuese a buscar el oro, sino más bien que le diera ese recibo a otra persona y esta persona sí tenía la posibilidad de buscar el oro. Esto comenzó a utilizarse en efecto, como lo estáis pensando, como dinero, y estos fueron los primeros pasos del dinero bancario. Este dinero, a diferencia del oro, era un dinero fiduciario. Es decir, que venía de la fe. ¿De qué fe? De la fe que nosotros creemos que nuestro oro está en la casa de ese orfebre o en la caja fuerte de ese orfebre. Y bueno, pues estamos seguros de que en cualquier momento yo pueda ir a por una parte de ese oro y lo puedo obtener. Entonces el papel en sí no tenía un valor intrínseco, como ya he dicho antes, no tenía un valor real el papel. El valor real que tenía era lo que nosotros conferíamos, porque creíamos que ese papel valía oro. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo pasó todo esto, de cómo se crea el dinero bancario. Vamos a verlo de manera sencilla y luego vamos a darle una vuelta de tuerca, es decir, vamos a descubrir o hacerlo más complejo para poder llegar a la conclusión de que el efecto de prestar dinero, guardar dinero y seguir prestando posteriormente genera un efecto multiplicador o un coeficiente multiplicador que multiplica el dinero real en más dinero, en un dinero ficticio o una oferta monetaria que realmente no existe, un dinero que
todos creemos que está ahí, pero en realidad no está para todo el mundo al mismo tiempo. En fin, veamos, no quiero adelantaros acontecimientos. La cuestión es la siguiente. Este individuo 1, imaginaos que es el individuo que tiene el dinero real en esta economía, que tiene 10 lingotes de oro. En este caso, lleva a su banco estos 10 lingotes de oro, o a su orfebre, da igual, porque lo quiere guardar por cuestiones de seguridad. Y el banco se guarda en su caja 2, pero viene otra persona, el individuo 2, que necesita montarse, yo que sé, una peluquería, y pide prestado estos 8 lingotes de oro. Imaginaos que este individuo, para guardarlo durante el tiempo que va a montar esta peluquería y que necesita guardar cierto oro o disponer ese oro para ciertas cosas, lo lleva a otra casa de orfebres, a otro banco, y guarda esos 8 lingotes de oro. Este banco, orfebre, barra lo que quieras, institución financiera, guarda también 2 moneditas de oro, pero se lo presta a un tercero que quiere montarse, yo que sé, una zapatería. Este hace lo mismo que los otros anteriores, y este orfebre también hace lo mismo que sus otros anteriores, guarda una pequeña parte. Presta el resto a un cuarto individuo que se quiere comprar una moto. Esta moto, lo guarda en el banco, o lo ingresa en un banco, o en la cuenta bancaria de la empresa que le vende la moto, y este banco orfebre, ya sabéis, estamos aquí haciendo símiles, los guardados y prestados a un individuo 5 que se quiere comprar un televisor y va al banco y guarda estos 2 lingotes de oro y se compra el televisor y bla bla bla. Bien, aquí no vemos, aquí no ha pasado nada, ¿no? Todo es normal, la gente pide préstamos y la gente devuelve sus préstamos, en el sentido de siempre hay alguien que hay un nivel de impago que se asume, pero bueno, vamos a suponer que todos somos felices y comemos perdices. Veamos qué ha pasado. Concluyamos. El individuo 1 tiene derecho de cobro ¿de cuánto? De 10 lingotes de oro, porque este individuo 1, este orfebre 1, le debe 10. Pero realmente tiene 2 guardados en su caja porque se lo ha prestado al individuo 2. Y este individuo 2 tiene 8 lingotes de oro que lo ha dejado en su banco, y su banco a él le debe, pues, 8. Por lo tanto, el sistema bancario, vamos a parar aquí un momento, el sistema bancario, que son estos 2 bancos, le debe a estos 2 individuos 18 lingotes de oro. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser posible esto? Si solamente había 10. Bueno, venga, no quiero adelantar acontecimientos, he dicho. Imaginamos que seguimos la secuencia y obtenemos esto. ¿Cuánto debe el sistema bancario a todos los individuos de esa sociedad? Pues 10, 8, 6, 4, 2. Esto hace 30 lingotes de oro. ¿Y cuánto tiene guardado el sistema bancario en sus cajas? 2, 2, 2, 2 y 2, es decir, hacen 10. Los 10 lingotes de oro que en realidad existen en la economía y que vienen del individuo 1. Pero entre todos los individuos creen que tienen 30 lingotes de oro. Bueno, no lo creen, no lo saben. Pero habrían generado 3 veces más dinero ficticio del que había real, lingotes de oro reales, guardados y total derecho de lingotes. A esto le llamamos oferta monetaria, a los lingotes de oro generados por el hecho de prestar, depositar, prestar, depositar, prestar, depositar, prestar. Y al dinero real, al dinero físico, por decirlo de alguna manera, le llamamos base monetaria. Por lo tanto, debe existir un multiplicador que depende del dinero que se guarda en estos bancos en la caja. Debe existir un multiplicador que haga que 10 lingotes de oro se conviertan en 30. En este caso es muy fácil de ver. El multiplicador es 3, porque 10 por 3 es 30. ¿Por qué se ha producido ese multiplicador, ese 3? Porque los bancos han guardado solo 2 lingotes de oro. ¿Qué hubiera pasado si hubieran guardado más lingotes de oro? Es evidente que no habría dinero, mucho más dinero disponible para prestar. Por lo tanto, se hubiera reducido la cantidad de derechos que se hubieran generado en esa economía, y por lo tanto no sería 30. Imaginaos que guardan 4, pues serían 15, ¿no? Sería la mitad. En fin,
Visto esto de manera sencilla, vamos a complicarlo un poquito más. Bien, vamos a imaginar que ya no tenemos lingotes de oro. Ahora tenemos dinero, pasta, pastita. Tenemos 1000 euros. Y a esto le llamaremos base monetaria, como ya hemos visto antes, dinero real. Y vamos a suponer que el Banco Central Europeo, en un momento dado, decide que el coeficiente de caja, en este caso de esta sociedad ficticia que nos estamos inventando, sea del 20%, lo que obliga el Banco Central Europeo a guardar en caja de los bancos. Por lo tanto, si el Banco Central Europeo obliga a los bancos a guardar un 20%, este coeficiente, al que llamamos CF, o le podríamos llamar Z o beta o lo que quieras, le obliga, es decir, el Banco Central Europeo le obliga a guardar a estos bancos el 20%. Por lo tanto, estos bancos, ¿qué pueden prestar? Un 80%. Bien, vamos a hacer o a suponer la misma secuencia. Ya veréis a dónde os quiero llevar. Imaginaos que el dinero real son 1000 y este individuo lo mete en el banco 1. El banco 1 tiene la posibilidad de prestar el 80%, es decir, 800, pero ha de guardar 200. Este individuo, el individuo 2, recibe este dinero del banco 1 y lo lleva a su institución financiera, o lo paga, otras cosas, o lo utiliza. Este dinero va a otro banco, a otro sistema, y guarda el banco el 20% de 800 y un 80% de esta cantidad lo prestará. Pero como he dicho antes, vamos a dejarlo ahí. El banco 1 más el banco 2, vamos a suponer que es el sistema bancario. ¿Cuánto debe el banco 1 al individuo que metió dinero en el banco 1? Pues 1000. Y el banco 2, ¿cuánto le debe a este individuo? Pues 800. ¿Cuánto suman entre los dos? 1800. Pero hemos dicho que el dinero real de la economía era 1000. Pero claro, este proceso ha permitido que se creen hasta ese momento 1800 euros o 1800 derechos de cobro, más que euros en realidad. Bien, sigamos el proceso. Este individuo lleva 800 euros al banco 2, el banco 2 puede prestar 640, que es el 80% de 800, y guarda 160, que es el 20% de esos 800. Hacemos lo mismo otra vez. Este se lo lleva a un banco 3, que guarda 128, que es el 20% de 640, y presta el 80% de 640, que es 512. Lo llevamos al banco 4 y así seguimos hasta n veces. ¿Qué observamos aquí? ¿Cuánto dinero se ha generado manteniendo la analogía que hemos dicho antes, que hemos mencionado anteriormente? Pues 1000 más 800 más 640 más 512 más bla 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 bla, así hasta n veces. Fácil. Bien. Sabemos que por el proceso de prestar dinero se va generando más dinero ficticio o derecho de cobro, o por lo menos unos números que aparecen en tu banco y que tú crees que es dinero real. Bien. Vamos ahora a ver cuál es la secuencia. 1000 es 1000. Pero 800 es un 80% de 1000, o lo que es lo mismo, 1000 por 0,8. Por lo tanto, si seguimos esa secuencia nos damos cuenta de que 640 es un 80% de 800. Pero como 800 es 1000 por 0,8, pues 0,40 será 1000 por 0,8, que es 800, por 0,8, que es 640. Y así seguimos análogamente. Nos damos cuenta que 1000 por 0,8 por 0,8 son 640 y por 0,8 son 512. Y así n veces. Vamos viendo por dónde van los tiros. Aquí podemos sacar una secuencia, si os dais cuenta, podemos sacar esta secuencia de aquí, en la que el primer 1000 está multiplicado por 0,8. El segundo por 0,8 al cuadrado, es decir, 0,8 por 0,8. Y el tercero por 0,8 al cubo. Y así sucesivamente, hasta llegar a 1000 por 0,8 elevado a n, en un momento dado, o casi hasta el infinito. Correcto. Ahora sí, podemos sacar factor común a 1000, porque 1000 se repite en toda la secuencia, y nos damos cuenta que está multiplicado por una serie geométrica, en este caso, que va creciendo de 0,8 multiplicado por sí mismo cada vez más, ¿no? 0,8 por más 0,8 por 0,8 y así sucesivamente. Esto nos lleva, que no voy a demostrarlo matemáticamente, a una razón, es decir,
una expresión matemática, mejor dicho, en la que 1000 como factor común está multiplicado por un coeficiente o por un multiplicador que viene a decir que 1 menos 0,8 elevado a n. Tiene que estar dividido entre 1 menos 0,8, menos esta razón. Repito, esto no lo voy a demostrar matemáticamente, pero lo podéis investigar vosotros mismos si queréis. El caso es que, si nos damos cuenta, este 0,8 está elevando a n. Cuando este n es más grande, cuando tiende al infinito, es decir, cuanto más grande es este n, más pequeño es el resultado. Porque si os dais cuenta, 0,8 por 0,8 es 0,64, por eso da 640. O 0,8 por 0,8 por 0,8 es 0,512. Y así sucesivamente. Por lo tanto, cuanto más multiplico por 0,8, más pequeño es esto. Esto tiende a ser 0. Bien, pues nos queda algo parecido a esto. 1000 por 1 menos 0, que es 1 entre 1 menos 0,8. Y menos 0,8, para simplificar, es esto. 1000 por 1 entre 0,2. Y este 0,2 nos suena, ¿lo hemos visto en alguna ocasión anterior? Pues sí, lo hemos visto aquí. Este 0,2 es el 20% del coeficiente de caja. Por lo tanto, 1 entre una fracción o un número decimal me va a dar mayor que 1. Por eso a esto de aquí le vamos a llamar multiplicador monetario. Por lo tanto, 1000 por 5, que es el resultado de dividir 1 entre 0,2, porque es el 20% de coeficiente de caja, me da 5000. Por lo tanto, el dinero potencial que se genera en esa economía es de 5.000 euros por el hecho de que estos individuos han ido pidiendo prestado, ingresando en su banco, el banco ha prestado a otras personas y así sucesivamente hasta casi el infinito. Bien, podríamos decir entonces que esto es la oferta monetaria. Y la oferta monetaria viene definida por la base monetaria, por el multiplicador monetario al que le llamaremos alfa, este símbolo que está aquí. En nuestro caso, fácil. Nuestro caso es, bueno, tenemos que saber que 1 entre el coeficiente de caja, ya lo hemos dicho, es el multiplicador. En nuestro caso, sencillo. Sería 1000 por 1 entre 0,2 es 5, pues 1000 por 5, 5000. Fácil, sencillo. Bien, y ahora vamos a ver qué tiene que ver esto, el dinero y el tipo de interés, qué relaciones tienen. Pero lo primero que tenemos que saber es qué es el tipo de interés. ¿Qué es el tipo de interés? Pues bueno, vamos a empezar por aquí. Por definir qué es la demanda monetaria. Básicamente, esta línea representa la demanda monetaria. Bueno, antes de seguir por aquí, mejor vamos a hablarlo, a representarlo, a decirlo, como queréis llamarlo, con zapatillas, que se ve mejor. A la gente le cuesta entender que el dinero también es un producto que se vende y se compra por un precio. Pero de esta manera, cuando cambio demanda de dinero por demanda de zapatillas, se entiende mejor. Imaginemos que aquí en este eje, en el eje Y, representamos los precios de las zapatillas y aquí las cantidades que se venden en un momento dado, pues dependiendo evidentemente del precio al que se estén vendiendo en ese momento. Está claro que la relación entre el precio de las zapatillas y la cantidad de las zapatillas es negativa, y esto lo entendemos porque si, por ejemplo, el precio de la zapatilla fuera de 90 euros, en esa economía, con esta representación gráfica, se comprarían solo 1000 unidades. Sin embargo, si el precio fuese, me lo invento, 20, la cantidad que se comprarían sería mayor. Es evidente, cuanto más caro es un producto, menos cantidad de ese producto queremos adquirir. Sencillo, y por eso se representa así. Y encontrábamos el equilibrio en el mercado de las zapatillas cuando encontrábamos el romance en los mercados. Esto aparece ya en vídeos anteriores que he dicho. Oferta y demanda. La oferta es evidente que sigue un ritmo o tiene una relación cantidad y precio directa en este caso. Cuanto más alto es el precio de la zapatilla, más predisposición tendrán los proveedores de fabricar zapatillas, evidentemente porque van a vender más o porque van a ganar más por las mismas ventas, en ese sentido, ¿no? Pues por lo tanto aumentarán la producción a medida que aumente el precio en el mercado de esas zapatillas. ¿Y dónde se producirá el romance? Aquí, en este punto,
donde se encuentran tanto oferentes de zapatillas como demandantes. Ahí donde la gente dice, bueno, estas zapatillas creo que valen 50 euros. A esto se le llama votar con el bolsillo. Bueno, pues estaría bien comprar estas zapatillas por 50 euros. Y todo el mundo acepta que estas zapatillas valen alrededor de 50 euros. Y por lo tanto se vende, gracias a esa función de oferta y esa función de demanda, se vende 5.000 zapatillas allí donde se encuentran. Entonces, ¿qué es la demanda monetaria? Pues la demanda monetaria es la cantidad de dinero que se va a pedir en una economía por una serie de cuestiones, y ahora veremos cuáles. ¿Y de qué depende esto? Pues evidentemente del precio que tenga el dinero en un momento dado. Como cualquier producto, cuanto más alto es el precio, menos cantidad de dinero, en este caso, querrá demandar el público. Bien, la demanda de dinero, como he dicho, es la cantidad de dinero que se necesita en una economía en un momento dado. ¿Por qué se necesita dinero en una economía? Seguramente ya lo estás pensando, pero se necesita hacer transacciones de algún tipo. Se necesita hacer transacciones como, yo qué sé, montarte una empresa, invertir en una empresa, pagar a tus proveedores, pagar a tus clientes, los salarios, pedir un préstamo para comprarte una casa. Una serie de cosas o circunstancias que te llevan a pedir financiación. Por lo tanto, la demanda monetaria depende positivamente del número de transacciones que necesitamos hacer. Pediremos más o menos dinero dependiendo de lo que nos cueste. El tipo de interés, es decir, la demanda tiene una dependencia negativa con el tipo de interés y sin embargo tiene una dependencia positiva con las transacciones o el número de transacciones. Repito, las transacciones, por ejemplo, puede ser pagar salarios, comprar bienes y servicios, comprar mercaderías o materias primas para producir otros bienes, invertir en un negocio, comprarte una casa, etc. Necesitas financiación, necesitas ir al banco a pedir prestado. Y por otro lado, el tipo de interés. Que el tipo de interés, ya lo veremos, es el precio del dinero, lo que me cuesta pedir prestado. ¿Cuánto voy a gastarme, o más bien, cuánto me van a pedir por pedir, yo que sé, 100.000 euros? El tipo de interés es una parte proporcional de lo que yo pido. Me lo invento. Imaginaos que pedís 100 euros prestado a un amigo y ese amigo dice, venga, dentro de 6 meses me devuelve estos 100 euros y me pagas 10 euros más. Es decir, 100 euros más 10 euros. Esto implica que le estaré pagando dentro de 6 meses 110 euros. ¿Cuál es el interés que tengo que pagar porque él me preste hoy esos 100 euros? Pues 10 euros. Ese sería el interés. O lo que es lo mismo y de forma, digamos, más correcta, sería decir que lo que pago de tipo de interés es un 10%, porque el 10% de 100 es 10 euros. Bueno, ¿y qué es el tipo de interés? El tipo de interés es lo que hemos dicho en palabras sencillas, el precio del dinero, lo que nos cuesta pedir prestado. ¿Y qué relación tiene esto con el dinero y con la cantidad de dinero que hay en un momento dado? Pues vamos a verlo, digamos, con un ejemplo analítico y gráfico que se ve bastante bien. Imaginemos por un momento que en esta sociedad imaginaria la demanda monetaria sería esta, 10.000 menos 100.000 por I. Vayamos a la base, ¿no? ¿Qué son estos 10.000? Pues estos 10.000 es el dinero que se necesita por una serie de transacciones, el de dinero máximo, podríamos decir, o teórico máximo, que se necesita para hacer esas transacciones. Pagar a proveedores, comprar materias primas, comprar una casa, etc. Menos beta por I. Esta beta, este símbolo, que es una B, esta beta, solo me define la pendiente. La pendiente es el coeficiente de sensibilidad. ¿Qué significa coeficiente de sensibilidad? Me dice cuánto cae mi demanda monetaria cuando sube el tipo de interés. Es lo único que me está diciendo. Cuanto más alto es el tipo de interés, más baja será la demanda y por eso aquí hay un signo negativo, ¿vale? Un número que está restando a algo que multiplica por algo que crece, es evidente que disminuye. Por lo tanto, ¿podríamos dibujar esta gráfica? Sí, como una demanda normal de zapatillas, de cascos, de ropa, etc. ¿Cómo hacemos esto? Pues fácil. Lo primero que nos vamos a preguntar es ¿cuál es la demanda máxima en un momento dado para poder
decir cuál es la cantidad de dinero que va a cortar con el eje X, en este caso. Pues para eso decimos, bueno, pues la demanda será máxima cuando el precio del dinero sea el mínimo posible. El mínimo posible, en este caso, será un 0% teórico. Cuando el tipo de interés es un 0% teórico, ¿cuánto la demanda? Pues es evidente que es muy fácil de averiguar, porque aquí, donde pone una I, pongo un 0. 10.000 menos 100.000 por 0, como decía Bart, multiplícate por 0, esto es 0. Entonces, 10.000 menos 100.000 por 0 es igual a 10.000. Por lo tanto, ya tenemos el punto en el eje X, es decir, la cantidad de dinero máxima que se va a demandar en esa economía. Y para hallar el otro punto, el punto que corta con el eje Y, hacemos la misma pregunta. ¿Cuál sería el tipo de interés máximo? Recordemos que representamos en el eje Y los precios, por eso ponemos una I, en este caso una I latina, que representa el precio del dinero, básicamente. Nos preguntamos, oye, ¿y cuando la demanda es mínima, un 0 teórico, es decir, que nadie pida dinero porque es tan alto el tipo de interés que es mejor no pedirlo, ¿cuál sería el interés máximo? En este caso decimos 0 es igual a 10.000 menos 100.000 por I, es incógnita que queremos hallar, y es básicamente despejar I, que sería 10.000 menos 0, porque esto es 0, entre 100.000, y esto me da un 0,1, o lo que es lo mismo, decir un 10%. Y ya con estos dos puntos, con 10.000 para el eje X y con 10% para el eje Y, podríamos dibujar esta gráfica. Bueno, y aquí tendríamos dibujada nuestra gráfica. En este caso, dijimos, tipo de interés, que es el precio del dinero, lo vamos a dibujar en el eje Y. Aquí ponemos 0,01, que es un 1%, 0,02, que es un 2%, así sucesivamente hasta llegar al 0,1, que es un 10%. Aquí sería el punto que, el punto secante con el eje Y de la demanda monetaria. Y si dibujamos otro punto, aquí abajo, el punto de donde la demanda es máxima, que es 10.000, trazamos una línea recta. ¿Por qué trazamos una línea recta y no una línea curva? Que es como sería realmente. En este caso lo estamos facilitando, porque esto es una función lineal, no hay un i elevado al cuadrado, ningún elemento elevado al cuadrado, por lo tanto es evidente que va a ser una línea. Con lo cual, si conseguimos este punto y este punto, podemos trazar. Si conseguimos este punto y este punto, también podemos trazar. Para trazar una línea recta o una gráfica, solo necesitamos dos puntos. Y de esta manera podemos ver la dirección. ¿Cuál es la dirección? En caída, porque es una pendiente negativa. Imaginaos que aquí va un ciclista, pues va hacia abajo, va cayendo. ¿Por qué? Porque es evidente que la relación que tiene la demanda con el tipo de interés es negativa o inversa, ¿no? Se podría decir. En este caso hacemos lo mismo que las zapatillas. Un 9% me estaría diciendo que se demanda 1.000 unidades monetarias. Y con un 20%, perdón, un 2% se estarían demandando 8.000 unidades monetarias. O sea, 8.000 euros. Con lo cual, cuanto más bajo es el tipo de interés, mayor es la cantidad que se demanda. Por eso tiene esta forma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues bien, ¿y para qué nos sirve todo esto? Recordemos que la oferta monetaria que teníamos nosotros en un momento dado es 5.000 euros en el momento inicial. Por lo tanto, si gráficamente yo dibujo una línea recta, vertical, y allí donde se cruzan es donde se produce el equilibrio monetario, me va a decir que el tipo de interés al que se produce ese equilibrio, al 5%. ¿Por qué hacemos una línea recta y no hacemos una línea ascendente o cualquier otro tipo de línea? Porque básicamente esto es un número, es una cantidad que no depende del tipo de interés. Depende del coeficiente de caja que no representamos aquí. Y por lo tanto, allí donde se corten estas dos gráficas, se producirá el equilibrio monetario, que en este caso es el 5%. Vamos a ver cómo hacemos esto analíticamente, es decir, matemáticamente se puede hacer. Y es evidente que no tiene que dar un 5%. ¿Dónde se produce esto? Como siempre, donde se produce el romance en los mercados, como dice un amigo mío. Y en este caso teníamos que la oferta monetaria eran 5.000 unidades y, por otro lado, teníamos que la función de demanda para esta economía ficticia era de 10.000 menos 100.000 por I.
¿Dónde se produce el equilibrio? Donde se cortan, es decir, donde son iguales oferta monetaria y demanda monetaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Estos 5.000 lo vamos a igualar a todo esto y ya está. 5.000 menos 10.000, perdón, es igual a 10.000 menos 100.000 por I. ¿Y qué hacemos? Despejar esta I, porque eso es lo que queremos hallar. Queremos hallar qué tipo de interés es el interés oficial que produce una igualdad entre la oferta monetaria y la demanda monetaria. ¿Y cómo despejamos esto? Como siempre. Vamos a hacerlo paso a paso, de todas formas. Es decir, esto que está en negativo, menos 100.000 por I, lo pasamos al otro lado positivo. Es decir, ponemos 5.000 más 100.000 por I. Es igual a 10.000. Y este 5.000 que está positivo en este lado lo pasamos al otro lado negativo. Por lo tanto, nos queda 100.000 por I es igual a 10.000 menos 5.000. Y este 100.000 que está multiplicando, para dejarla ahí sola, lo paso dividiendo este 100.000, ¿no? Y por lo tanto me queda 5.000, que es 10.000 menos 5.000, 5.000, entre 100.000 me da 0,05. Por lo tanto, también se podría decir en tantos por cien, y no en tantos por uno y tantos por cien. Se podría decir en tantos por cien, 5%. Bueno, y nos hacemos esta pregunta. Entonces, ¿qué pasaría si el Banco Central Europeo, en este caso, decide por cualquier razón que la economía no va muy bien y que necesita más consumo, más inversiones, es decir, que la gente tenga más dinero en su poder para que la gente esté más feliz comprando, para que estas compras generen nuevos puestos de trabajo, para que esas compras sucesivas y esos nuevos puestos de trabajo generen más demanda y se creen más empresas que a la vez contraten a más trabajadores y que todos seamos felices, ¿no? El problema de las economías y de esta economía es que la base monetaria sigue siendo la misma. El dinero real sigue siendo el mismo. ¿Qué hacemos si el dinero real sigue siendo el mismo y está además asociado al oro que tienen reservado los bancos centrales? ¿Qué hacemos para modificar la cantidad monetaria que se genera en una economía? Como ya hemos visto, que no tiene nada que ver con el dinero real, es decir, la oferta monetaria es una cantidad ficticia, podríamos decir, y el dinero real sí que es el dinero que se tiene realmente, que está sustentado por la base de oro de una economía. Vamos a ver, ¿qué podríamos hacer en este caso? Pues evidentemente modificar el coeficiente de caja, ya lo veremos. Para eso tendrían las personas que pagar menos intereses. ¿Y por qué tendrían que pagar menos intereses? Porque es evidente que si bajamos el precio del dinero, la gente está dispuesta a pedir más dinero prestado. Lo exagero. Imaginaos que el dinero fuera gratis, que lo pedís prestado y no tenéis que devolver ese dinero con un tipo de interés, que devolvéis el mismo dinero. Pido 100 euros y devuelvo 100 euros. Pido 1.000 euros y devuelvo 1.000 euros. O pido 1.000.000 y devuelvo 1.000.000. No tengo que devolver más intereses por lo pedido. Es evidente que la gente se sentiría más tranquila, estaría más dispuesta a tener el dinero en efectivo que tenerlo en un banco o pedir dinero prestado, porque es evidente que, bueno, no me va a costar nada devolverlo luego. Por lo tanto, generamos más dinero para que pase esto. Recordemos el ejemplo de las zapatillas. Si teníamos, me lo invento, 100 zapatillas y 200 personas comprando esas zapatillas, pues el precio era elevado, porque siempre habría una persona en término medio que se quedaría sin las zapatillas. Ganaría aquel que pagara más dinero por esas zapatillas. Pero imaginemos ahora que se producen, yo qué sé, 10.000 zapatillas para las mismas 200 personas. ¿Qué va a pasar? Que hay mucha más producción que personas demandando zapatillas y por lo tanto el precio de las zapatillas va a caer drásticamente. De hecho, los productores tienen que lanzar ofertas, 2x1, te regalamos 2 zapatillas por la compra de una. ¿Por qué? Porque se necesita quitar esta producción de encima. Esto pasa con el dinero. Si las personas demandaban una cantidad de dinero por una serie de transacciones y el Banco Central Europeo inyecta mucho dinero, baja el coeficiente de caja, se genera más dinero porque el tipo de interés es menor, la gente está dispuesta a pedir prestado, está dispuesta a consumir, está dispuesta a montarse una empresa o a llevar a cabo sus inversiones y esto generará una mayor cantidad de empleo y un mayor bienestar en principio. Ya veremos
que esto tiene sus matices, porque esto está muy correlacionado a medio y largo plazo con la inflación. Y ya veremos esto en la segunda parte de este vídeo, que es cuando veremos la inflación y qué relación tiene con esto. Vamos por partes como Jack el Destripador. El Banco Central Europeo, para producir más dinero, siendo la base monetaria la misma, lo único que tiene que hacer es modificar el coeficiente de caja. En este caso, lo disminuimos. Es básicamente decirle a los bancos que guarden menos dinero en sus cajas, por lo que los bancos pueden prestar más dinero. Y si hay más dinero para una misma cantidad de personas que piden dinero en efectivo, su precio, el precio del dinero, será menor. Vamos a imaginar en este caso que el coeficiente de caja 2, el que yo he llamado CF2, es de 16%. Ya no es del 20%, ahora es menos. Ahora los bancos pueden prestar un 84% de lo que les llega. Sin embargo, antes solo podían prestar el 80%. Bien, vamos a ver qué pasaría en esta situación. Ya sabemos que el multiplicador monetario es 1 entre el coeficiente de caja. Pues en este caso lo tenemos claro, 1 entre 0,16, porque aquí lo representamos en tantos por 1. Esto implica que el multiplicador monetario se convierte en 6,25, cuando antes era de 5. Y si multiplico esto por los 1.000 euros reales, me va a dar 1.000 por 6,25, 6.250 euros. Ya nos hemos dado cuenta que la oferta monetaria en el momento 2 es de 6.250, es mayor. Bien. Ahora vamos a ver el equilibrio. Si la demanda monetaria no cambia, si no hay un aumento de las transacciones o una disminución de las transacciones, un aumento de la cantidad de dinero implica un aumento del producto y una disminución, evidentemente, del precio del producto. Vamos a ver que esto se cumple analíticamente. 6.250 será igual a la demanda monetaria. Hacemos lo mismo que antes, y donde pone demanda monetaria ponemos nuestra función, que no ha cambiado, 10.000 menos 100.000 por i. 6.250 es igual a 10.000 menos 100.000 por i, y hacemos análogamente lo mismo. Pasamos esto restando, esto que está restando pasamos sumando, esto que está sumando pasa restando, el 100.000 que quedaría por aquí multiplicando pasaría dividiendo y nos quedaría esto así, ¿no? Y es igual a 10.000 menos 6.250 entre 100.000. Esto es, pues si hallamos la operación al completo, me da 0,0375, o lo que es lo mismo, un 3,75%. Y nos hemos dado cuenta que 3,75% es menor que 5. Por lo tanto, en esa economía, en término medio, será más fácil o más barato pedir un préstamo o llevar a cabo una inversión. Bueno, veamos qué ha pasado gráficamente. Vamos a poner, ahora he cambiado el color de la oferta monetaria 1, y esta era nuestra situación de partida, ¿verdad? Donde teníamos la demanda monetaria representada de esta manera, y representábamos en 5.000 nuestra oferta monetaria, y allí donde se cruzaba nos decía el tipo de interés, es decir, del 5%, el tipo de interés oficial. ¿Qué pasa si aumentamos la cantidad de dinero sin que cambie la demanda? Que es en este caso 6.250, que estaría por aquí, ¿verdad? Sin cambiar la demanda, nos encontraríamos que el nuevo punto de equilibrio, el nuevo tipo de interés oficial, estaría en un punto más bajo, que sería aquí, en 3,75. Por lo tanto, en términos generales, un aumento de la cantidad, bueno, en términos generales y absolutamente, un aumento de la cantidad de dinero que se genera en una economía sin que se modifique la demanda ni cualquier otro elemento, implica una bajada del tipo de interés, y una bajada del tipo de interés oficial implicaría una bajada del tipo de interés medio en la economía, haciendo que las personas puedan pedir prestado más fácilmente. Bien, ¿qué significa esto en definitiva? Significa que si hay mucha oferta monetaria dada una demanda monetaria, es decir, dada una demanda de dinero que no ha cambiado, el tipo de interés será más bajo. Y recordemos que el tipo de interés oficial es el precio del dinero de manera oficial. Y por lo tanto, ¿esto qué implicará? Que la gente tendrá más dinero en su poder, será más económico pedir prestado y por lo tanto más económico llevar a cabo una inversión, porque te cobrarán menos intereses. Los intereses en este caso serán bajos. Bueno, y hasta aquí el tema de hoy, la primera parte de este tema.
porque ya en el segundo tema veremos el tema de la inflación y cómo está correlacionado o relacionado directamente con la cantidad de dinero que hay en una economía, la cantidad de felicidad monetaria que hay en una economía. Ya lo veremos, pero yo creo que ya sabéis por dónde van los tiros. En fin, que nos vemos en el siguiente vídeo y espero que este os haya gustado.